Bueno, muy buenos días. Yo soy profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina y ustedes se podrán preguntar qué hace un psiquiatra en una actividad académica de médicos de urgencia. Yo tengo alguna cercanía con el mundo de la medicina de urgencia. Antes de ser psiquiatra, trabajé en el SAMU como médico de reanimación y posteriormente ingresé a la Fuerza Aérea y me tocó estar desplegado en Haití durante 7 meses como médico de helicópteros de la MINUSTA. Así que en esas dos experiencias profesionales tuve la oportunidad de poder conocer de cerca cómo el trabajo en urgencia es un trabajo que expone necesariamente a las personas que se desempeñan allí a situaciones traumáticas muchas veces tremendas. Acá pueden ver ustedes algunas de las experiencias que todos sabemos, quienes hemos trabajado en urgencia, nosotros enfrentamos en la cotidianidad. Por de pronto, situaciones médicas muchas veces violentas, tremendamente dolorosas o de inicio abrupto. Situaciones como por ejemplo accidentes de tránsito, situaciones como incendios, donde la gente puede resultar con quemaduras graves. Eventualmente podríamos recibir en la urgencia, ustedes lo saben muy bien, personas que estén constatando por lesiones, algunas de ellas podrían ser lesiones quizás luego que la persona fue víctima de una agresión sexual o de un portonazo, ¿sí? Pues bien, todas esas situaciones califican dentro de lo que la Academia Norteamericana de Psiquiatría y la OMS considera una experiencia traumática. ¿Qué es lo que es una experiencia traumática? Una experiencia traumática es cualquier situación donde una persona se expone a escenas de muerte real o inminente, cualquier situación donde una persona se expone a escenas donde existe un riesgo inminente o un daño real de lesiones físicas, lesiones corporales, desmembramientos, heridas, quemaduras. Y cualquier situación donde una persona se expone a una situación de agresión sexual. Ahora, lo relevante es que este tipo de situaciones se pueden experimentar desde distintos puntos de vista. Podemos experimentarlo en primera persona. Yo tuve un accidente de tránsito y sentí que en ese momento podía morir. Yo viví, como me pasó a mí, un terremoto como el del 27F en una casa de campo, y la casa de campo se cayó y quedé debajo del marco de la puerta como el correcamino, y en ese momento yo pensé que me iba a morir. Esa es una situación de exposición directa en primera persona a un riesgo vital, inminente. Pero también lo puedo experimentar en segunda persona. Yo soy testigo, voy pasando por la esquina y veo como una persona en ese momento es atropellada. O lo puedo experimentar también en tercera persona. Me entero de que un familiar, un amigo cercano, acaba de tener un accidente de tránsito y se encuentra en el servicio de urgencia. Me llamaron en la mitad de la noche, un carabinero, me dicen, señor, su hijo acaba de tener un accidente de tránsito y se encuentra en la urgencia pública en este momento. Y también lo podemos experimentar en virtud de nuestro rol profesional. Todos nosotros estamos expuestos a situaciones de urgencia por el simple hecho de trabajar en un servicio de urgencia y ver permanentemente situaciones donde existe riesgo de vida o lesiones físicas graves. También puede estar en esa situación, por ejemplo, el editor de un diario que tiene que decidir de las fotos que le llevan los fotógrafos durante el día, cuáles son demasiado truculentas como para ser mostradas o publicadas y cuáles no. La exposición sistemática a ese tipo de escenas se considera también un evento traumático. Lamentablemente, una minoría, pero una minoría significativa de las personas que se expone a este tipo de eventos va a quedar con algún tipo de secuela. Se estima que más o menos es un 14% de las personas que se expone a una situación traumática. Y cuando digo
Secuelas, estoy pensando, ustedes saben muy bien, el famoso trastorno de estrés postraumático, pero el trastorno de estrés postraumático no es la única secuela que experimenta una persona que ha vivido una experiencia traumática. También se encuentra dentro de las secuelas posibles el episodio depresivo mayor, se puede evolucionar con un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno de pánico, fobias, trastornos de somatización, entre otros. Y adicionalmente al sufrimiento personal que impone cada uno de estos trastornos, este tipo de patologías impone una serie de costos a la sociedad, ya sea por ausentismo laboral o por incremento de conflictos en el trabajo, en la familia o incluso por suicidio. Por lo tanto, estamos hablando de eventos tremendamente comunes que campean en el servicio de urgencia, en el día a día, a los cuales ustedes están permanentemente expuestos y que en un porcentaje importante, estamos hablando de más o menos un 14%, van a dejar secuelas. Secuelas de las cuales nosotros después los psiquiatras nos enteramos en la consulta. ¿Cómo se aborda esas secuelas y cómo podemos hacer para prevenirlo? Es algo que hemos estado trabajando en el Departamento de Psiquiatría desde más o menos el año 2015. Y para ello hemos implementado un ensayo clínico randomizado multicéntrico que tomó lugar desde el 2015 hasta el 2017 en 5 servicios de urgencia: Sotero del Río, Barros Luco, Padre Hurtado, Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Hospital del Trabajador. Y en este ensayo lo que hicimos fue reclutar personas afectadas por experiencias traumáticas para poder brindarles a cargo de estudiantes de 4º año de medicina primeros auxilios psicológicos o psicoeducación, que sabemos que es algo que no reduce ninguna de las consecuencias que yo les mostré. Ahí pueden ver ustedes los pacientes que nosotros reclutamos en este periodo, son 382 pacientes. La gran mayoría de ellos afectados por experiencias, por situaciones médicas muy violentas y que amenazan la vida, condiciones médicas severas. El otro grupo importante, personas que se encontraban en el servicio de urgencia acompañando a un familiar que podía encontrarse en el box de reanimación, luego de haber tenido, por ejemplo, un infarto o un accidente de tránsito. Y otro grupo también bien importante son las víctimas de accidentes automovilísticos y otros tipos de trauma, como por ejemplo quemaduras o accidentes por amputación. A ellos, ya les decía, nosotros les ofrecimos primeros auxilios psicológicos, al azar, a la mitad. Y a la mitad les ofrecimos psicoeducación. ¿Y qué es lo que son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos son una técnica, un modelo de apoyo a personas que están en una situación de crisis, que fueron desarrollados en la década de los 2000, luego del ataque a las Torres Gemelas, y que se define, según la OMS y Esfera, como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que podría requerir ayuda. Incluye cuidados básicos, pragmáticos, no intrusivos, con un foco en escuchar, sin forzar a hablar, evaluar las necesidades y preocupaciones, asegurar que las necesidades básicas sean satisfechas, promoviendo el apoyo social de otros significativos y previniendo mayores daños. Cada uno de esos colores que ustedes ven allí destacados, están destacados porque representan un elemento fundamental y distintivo de la técnica de los primeros auxilios psicológicos. Primero, es una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que podría requerir ayuda. Cuando decimos acá que es una respuesta humana, lo que estamos diciendo es que es una intervención que puede ser provista por cualquier persona, por cualquier ser humano, en tanto ser humano. Es una intervención que está diseñada, al igual que los primeros auxilios físicos, para ser provista idealmente
por cualquier ciudadano. Idealmente debiera ser enseñada en los colegios. Incluye cuidados básicos, pragmáticos, no intrusivos. Lo que queremos decir acá es que el foco está puesto en las necesidades más inmediatas, tangibles y concretas de las personas. Lo que buscamos no es psicologizar la situación que la persona está viviendo, sino que eventualmente, por ejemplo, si el individuo está en una situación de encontrarse en un albergue, luego de que su lugar, su vivienda fue arrasada por un tsunami, por ejemplo, bueno, preocuparnos de algo tan pragmático y concreto y básico como dónde va a pasar la noche de ese día. Tercero, el foco está en escuchar sin forzar a hablar. Tradicionalmente, la intervención en crisis buscaba y tenía como uno de los principios básicos de cambio forzar la catarsis. Estaba la idea de que a la medida que yo invito a una persona a hablar y le invito a echar afuera, esas emociones negativas no se quedan adentro y por lo tanto no le pasan la cuenta más tarde. Bien, se ha visto que en realidad forzar a hablar a algunas personas puede incrementar el riesgo de que desarrollen secuelas psicológicas. Por lo tanto, hoy día el estándar en primeros auxilios psicológicos es no forzar a hablar a menos de que la persona naturalmente quiera hacerlo. Evaluar las necesidades y preocupaciones, asegurar que las necesidades básicas sean satisfechas. Una necesidad básica, por ejemplo, podría ser contar con información acerca del paradero de un hijo luego de un accidente de tránsito, donde al adulto se lo llevaron al hospital de adultos y al chico se lo llevaron al hospital de niños. Esa es una necesidad básica, que si no la abordamos va a generar secuelas psicológicas en esa persona. Promoviendo el apoyo social de otros significativos, especialmente de la familia, y previniendo mayores daños. Cuando hacemos primeros auxilios psicológicos, fíjense ustedes bien que la mayoría de las acciones de las que acabo yo de ejemplificar son acciones de naturaleza social. Cuando hacemos primeros auxilios psicológicos desde la perspectiva social, lo que estamos logrando es un impacto en lo psicológico. Primeros auxilios psicológicos es, al igual que los primeros auxilios físicos, un elemento más dentro de una cadena de cuidados. Y por supuesto, no van a ser suficientes para muchos pacientes. Eso es evidente. Pero sí van a ser necesarios en la base de la pirámide del continuo de cuidado. ¿Cómo aplicar primeros auxilios psicológicos? Nosotros diseñamos para poder implementar esta definición de la OMS que les acabo de mostrar. Implementamos y diseñamos un protocolo que nos permitía, en los servicios de urgencia, dar cierto grado de replicabilidad a la intervención que estábamos brindando. Y diseñamos un protocolo al que le acuñamos la sigla ABCDE, tan común en el trabajo en urgencias, ¿cierto? Y esa sigla representa cada uno de los pasos que yo les mostré en la definición anterior en distintos colores. A significa escucha activa. Lo primero que yo debo hacer con un paciente en una situación de trauma, una situación traumática en el servicio de urgencia, es darle cierto espacio para escucharlo. Simplemente darle cierto espacio para escucharlo. Pueden ser 10 minutos. Lo relevante es que en esa escucha yo tengo que hacer un esfuerzo por no interrumpir. Tengo que hacer un esfuerzo por no enjuiciar y tengo que hacer un esfuerzo por reflejar y parafrasear de manera de que la persona tenga noción de que hay otro ser humano genuinamente interesado en lo que le está pasando y que está validando su vivencia subjetiva. Ese es todo el objetivo de la escucha activa. Muchos pacientes no quieren hacer mucha escucha activa, así que no se asusten. No es necesario estar siempre 20 minutos escuchando a alguien. ¿Ya? A veces basta con 2 minutos de escucha y es suficiente. El paso B es reentrenamiento de la respiración o breathing retraining. Es una técnica donde le enseñamos a la persona a
modificar su patrón respiratorio de manera que el tiempo de exhalación sea más prolongado que el tiempo de inhalación. Eso se ha visto, no voy a entrar en detalles, pero se ha visto que modifica la actividad del sistema nervioso autónomo, aumentando el tono parasimpático. Y al aumentar el tono parasimpático se genera un nivel de calma. Existen correlatos neurobiológicos bien interesantes al respecto. 10 minutos. C, categorización de necesidades. Cuando una persona está afectada por una experiencia traumática, muchas veces está abrumada mentalmente. Y todas las necesidades, contactar al hijo, llamar al seguro, contactar a los carabineros, saber si esto está cubierto por el seguro salud o no, todas tienen el mismo nivel de prioridad. Y a veces hay ciertas necesidades que la persona ni siquiera está viendo. En la categorización de necesidades, nosotros anticipamos cuáles pueden ser las necesidades que puede tener en esa persona en ese momento y le ayudamos a identificar, listar y priorizar en orden. Hacemos lo que decimos los psiquiatras de yo auxiliar. En la fase D, hacemos una derivación a redes de apoyo y protección. Identificadas las necesidades en la fase C, lo que nosotros hacemos es prestarle un teléfono a esa mujer para que contacte o averigüe dónde está el hijo. O a esa persona que está en el albergue, por ejemplo, podría ser contactarla con la persona de la municipalidad que está gestionando las frazadas y la alimentación de la noche, por ejemplo. Y por último, en la fase E, lo que hacemos es psicoeducación. Informar a la persona acerca de las reacciones normales que va a experimentar los próximos días, va a tener insomnio, va a tener la habilidad emocional, probablemente pueda tener algunas ideas de culpa o de rabia y normalizar esas reacciones, señalarle que son normales, indicarle cuáles son los síntomas de alarma. En caso de que aparezcan síntomas de alarma, indicarle dónde pedir ayuda e indicarle algunos tips acerca de cómo ayudarse a sí misma o cómo ayudarse a sí mismo y a sus familiares y seres conocidos. Todo esto a través de folletería. Una cosa importante en los primeros auxilios psicológicos es que cada uno de estos pasos puede ser enrocado según la necesidad del paciente. Por ejemplo, un paciente demasiado desbordado, puede que yo no parta con escucha activa y me vaya derecho a hacer reentrenamiento de la respiración. Y luego hago escucha activa. Y también, además de enrocado, cada uno de estos pasos pueden ser eliminados si algún paciente prefiere no aplicarlos. ¿Cuáles fueron los efectos de los primeros auxilios psicológicos en nuestro estudio? Nosotros hicimos un seguimiento de aquellos pacientes que intervenimos por hasta 6 meses. Hasta 6 meses. Seguimiento telefónico con escala estructurada. Y además evaluamos cómo se sentían inmediatamente después de la intervención. Y lo que vimos es que aquellos que recibieron los primeros auxilios psicológicos en el servicio de urgencia, ojo que eran todos pacientes que estaban en el servicio de urgencia en la camilla, los primeros auxilios psicológicos fueron dados ahí por el estudiante de psicología. Los que recibieron los primeros auxilios psicológicos en una escala visual análoga, igual que la que se ocupa para el dolor, reportaron que la intervención los hizo sentir mucho mejor, con un puntaje de 7.83 a 9.06. De 5 para arriba es mucho mejor, de 5 para abajo es mucho peor. ¿Ya? El puntaje de sentirse mejor estuvo en torno a los 8. Primer resultado. Segundo resultado, a los 3 meses, aquellos que recibieron los primeros auxilios psicológicos tenían 6.5 puntos menos en la escala de síntomas de trastorno de estrés postraumático PSL comparado con los que solo recibieron psicoeducación. Eso es un tamaño de efecto pequeño, pero estadísticamente significativo. Tercero, aquellos que recibieron primeros auxilios psicológicos reportaron haber consultado menos servicios profesionales para manejar el malestar emocional asociado a los recuerdos de su estadía en la urgencia y todo lo que estuvo involucrado al respecto. NNT de 5.3. Ese es un tamaño de efecto no tan pequeño.
Reportaron los beneficiarios también un menor consumo de psicotrópicos, Rivotril, antidepresivos, para poder manejar el malestar emocional asociado a los recuerdos de la experiencia traumática que los llevó al servicio de urgencia. NNT, fíjense, de 3.8, estadísticamente significativo, a los 3 meses. Reportaron también un menor incremento en su consumo habitual de alcohol. Hoy día sabemos que las personas que viven una experiencia traumática, por ejemplo, una persona que vive un portonazo, incrementa habitualmente su consumo de tabaco, alcohol y a veces incluso otras drogas como forma de automedicarse para manejar el malestar emocional. Las personas que recibieron la intervención reportaron un menor incremento del uso de este tipo de sustancias. Esto es estadísticamente significativo, con un NNT de 3. Reportaron un menor uso de licencias médicas por algún malestar emocional asociado a la consulta a la urgencia. Y reportaron un menor incremento en conflictos interpersonales y en el trabajo. Todos estos resultados que aparecen con asterisco son resultados estadísticamente significativos con un P menor a 0.05. Entonces, ¿para qué hacer primeros auxilios psicológicos? Dice un viejo adagio médico: si puedes curar, cura, o en este caso previene. No hay nada que curar en una persona en términos psiquiátricos que llega al servicio de urgencia después de un portonazo, pero sí hay algo que prevenir. Y si podemos curar o prevenir, previene. Si no podemos prevenir, al menos alivia, y si no podemos aliviar, al menos consuela. Pues bien, parece entonces que de acuerdo a los resultados que estamos obteniendo, los primeros auxilios psicológicos nos permiten acompañar, nos permiten aliviar, y muy interesante, y esto es un resultado novedoso que no conocíamos, al menos estuviera disponible en la literatura, nos permitiría prevenir el desarrollo de síntomas de trastorno de estrés postraumático. El modelo primeros auxilios psicológicos que le acabo de mostrar es un modelo desarrollado en la Universidad Católica, en el CIGIDEN, es un modelo made in Chile, ¿sí? Y que nosotros estamos actualmente promocionando a distintas organizaciones públicas y privadas para que sean implementadas en sus equipos de intervención inmediata. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes, él es el fiscal regional de la región metropolitana, con un equipo de funcionarios de la URAVIT, la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, que se capacitaron en el modelo. Si ustedes quieren aprender más sobre primeros auxilios psicológicos, pueden descargar el manual de primeros auxilios psicológicos que está disponible gratis en la página web de la Escuela de Medicina UC. Este manual está en castellano, pero actualmente estamos traduciéndolo porque ya fue subido a la página de Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres. Existe una serie de 6 videos o cápsulas de entrenamiento también gratuitos en YouTube. Son muy cortitos y si alguno tiene un interés mayor, puede tomar un taller que estamos desarrollando de primeros auxilios psicológicos en educación continua de la Escuela de Medicina. Para finalizar, quisiera agradecer a mi equipo de investigación. Sin ellos, evidentemente, esta investigación no habría sido posible. Reclutar pacientes en los servicios de urgencia y hacerles seguimiento realmente es una cuestión difícil. La gente que está en los servicios de urgencia no está con ganas de participar en investigaciones, ustedes bien lo saben. Y además nos pasa algo en Chile que es muy complejo para la investigación, que las personas ocupan mucho el celular de prepago. Entonces tú le pides un teléfono o 2 de contacto y después para volver a encontrarlo realmente es muy difícil. A pesar de todas esas adversidades, gracias a este equipo hemos logrado sacar adelante esta investigación. Paula Cortés, psicóloga actualmente en Holanda, haciendo un magíster. Humberto Marín, psicólogo, doctor en psicología, actualmente en Japón, trabajando en desastres. Carolina Sullivan y Carolina Miller, psicólogas que hicieron la
articulación con la Escuela de Psicología para poder trabajar con los estudiantes, con las estudiantes de cuarto año. El doctor Lázaro Calderón, muchos de ustedes lo deben conocer, jefe del servicio de urgencia del Sotero del Río. Sabrina Zelser, la jefa del EduLab, que es la plataforma de innovación que nos ha estado apoyando administrativa y económicamente para desarrollar este proyecto, y Pilar Zurita, nuestra relatora. Organizaciones que han estado involucradas fuertemente: el Hospital Sotero del Río, nuestra principal fuente de reclutamiento de pacientes, la Asociación Chilena de Seguridad, que ha aportado con financiamiento, y, como ya les contaba, CIGIDEN, el Centro de Investigación en Gestión Integrada de Desastres Naturales. Muchas gracias.